Bueno, hola. Nuestra charla es Web Scraping con Python. Somos Germán Parisi, quien les habla Federico Bertola. Pertenecemos al equipo de seguridad del Laboratorio de Sistemas de la UTN de la Facultad Regional Córdoba. También Germán es docente en la cátedra de Sistemas Operativos. En el laboratorio realizamos, además de investigación en seguridad informática, también hacemos pentest, ya sea para empresas privadas como públicas, y somos cofundadores de Pavex, una software factory abocada también a lo que es seguridad, desarrollo seguro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la charla? Es web scraping apuntado a OSINT, las técnicas de web scraping, que esto está muy asociado a la tecnología en la cual está desarrollado el sitio web. Tenemos algunas demos, algunas problemáticas, dificultades. Web scraping en la Darknet, ahí Germán le va a contar cómo se puede scrapear en la Dark. También vamos a ver no solamente scraping en lo que es texto plano, lo que es HTML, sino también introducir lo que es en videos y unas propias conclusiones. Luego al último le vamos a pasar un repo en el cual está todo el código que mostremos, todas las demos van a estar ahí. Si bien vamos a mostrar algo de código en las diapositivas, la idea es para que vayan entendiendo y después si lo quieren probar lo puedan ejecutar desde el repo. Bien. Bueno, web scraping. ¿Qué es el web scraping? Es el proceso de recolectar información de un sitio web y obtenerlo en un formato que nos sea conveniente a nosotros para luego procesarlo, para que luego nos sea útil tener esa información. Puede ser en JSON, puede ser en un CSV, es decir, nosotros entramos a un sitio específico, lo elegimos como el target, como el sitio objetivo, y nosotros queremos sacar información de ese sitio web. Mediante web scraping, nosotros obtenemos esa información que nosotros querramos en formato ideal para luego un procesamiento. El web scraping también lo podemos asociar a meterlo en un proceso cron, es decir, no necesariamente necesitamos decir nosotros ahora vamos a ejecutar el web scraping, sino que lo podemos poner en un proceso en el cual se ejecute ciertos días o cada cierto tiempo y poder automatizar esa recopilación que para hacerlo manual lleva su tiempo. Bueno, web scraping a veces también se asocia mucho lo que es web spider y crawler, que vamos a ver cuál es la diferencia. Web scraping está apuntado principalmente a un target específico, o sea, nosotros sabemos qué estructura tiene el sitio web al cual nosotros queremos sacar la información. La implementación va a estar ligada a ese sitio web. En cambio, lo que es Web Spider o Web Crawler son los bots que toman un sitio web, encuentran todos sus enlaces y van entrando a cada página que van encontrando y van indexando su contenido. Esto es muy útil, esto es lo primordial que tienen los buscadores, ya sea Google, Bing o los que quieran. Es necesario para indexar todo el contenido que hay en la web. Entonces, nosotros vamos a estar viendo lo que es web scraping, no web spider o web crawler. Llevándolo para el lado de OSINT, es decir, ¿dónde utilizamos web scraping en OSINT? Recordemos que OSINT es Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas, en la cual tenemos las etapas, diría nuestro amigo Emiliano Pisitelli: planificación, selección de fuentes, obtención de datos, y acá es donde viene a jugar lo que es web scraping, ya que nos facilita la obtención de datos. No tenemos que hacer todo manual, sino que podemos tener procesos automatizados que nos dé la información que nosotros estemos buscando ya en un formato adecuado para la siguiente etapa, que es el procesamiento, luego el análisis y por ende el reporte.
Por eso es que nosotros vamos a estar viendo web scraping, ya que es algo muy útil, muy valioso en lo que es OSINT. Técnicas de web scraping. Nosotros vamos a definir como dos grandes ramas, dos grandes técnicas, podríamos decir, dentro de lo que es web scraping, ya que estas técnicas están altamente ligadas a la implementación técnica, qué tecnologías utiliza el sitio web. Por eso lo vamos a dividir en técnicas para sitios web estáticos y técnicas para sitios web dinámicos. A esto, cuando me refiero a estático y dinámico, no tanto me estoy refiriendo a cómo es el funcionamiento de la página, sino más bien cómo está desarrollada, cómo se muestra la información en la página. Aquellos sitios web estáticos los vamos a llamar a aquellos que cuando uno entra al navegador, que por detrás hace la petición HTTP y el servidor responde todo el HTML con toda la información que nosotros ya necesitamos sacar, a eso le vamos a llamar un sitio web estático. En cambio, aquellos sitios web dinámicos son aquellos que, o porque cargan su contenido mediante peticiones AJAX o utilizan algún framework como Angular, que uno, si ve el HTML, no está toda la info, no es lo mismo el scrapeo que tenemos que hacer que en los sitios estáticos. Bueno, esto es lo que les comentaba anteriormente, las técnicas de web scraping en sitios estáticos. Uno, cuando supongamos que elegimos una página ejemplo.com y mediante el navegador hacemos botón derecho, ver código fuente, vemos todo el HTML, vemos el contenido que nosotros queremos scrapear. Bueno, esto lo podemos encarar entonces como un sitio web estático, en el cual podemos decir que es más fácil o más entendible la forma en que tenemos que hacer el web scraping. La lógica que vamos a implementar en estos casos, cuando es sitio web estáticos, es por lo general casi siempre la misma. Acá ya van a ver que voy a empezar a mostrar código. No se asusten si no tienen en cuenta de qué librería estamos hablando. Esto va a estar todo explicado está todo explicado en el repo. Bueno, la lógica es, primer punto, hacer la petición tal cual la hace el navegador. Supongamos que el sitio que nosotros queremos scrapear es sitio.com. Entonces, con request, ese que está en negrita, es una librería bastante famosa de Python para hacer peticiones HTTP. Por lo cual, nosotros vamos a hacer una petición .get a este sitio con los parámetros que le pasa cuando uno utiliza el sitio web. Tiene que ver cómo funciona, qué parámetros se les manda. Bueno, le vamos a mandar lo mismo. Y vamos a obtener un response. Es decir, hacemos request.get. Esto hace una petición HTTP de tipo get. Y obtenemos el response. Una vez que obtenemos response, esa respuesta la necesitamos parsear. ¿Qué es parsear? Es decir, ese response nos devuelve todo en HTML, todo el código HTML, y nosotros queremos accederlo desde Python de alguna forma fácil para poder manipularlo, para poder buscarlo, para poder buscar la info que nosotros necesitamos. Para eso utilizamos Beautiful Soup, que es una librería bastante buena para esto, en el cual se le pasa el texto, es decir, todo el HTML que recibimos, y se le indica qué tipo de parser vamos a utilizar, HTML, ya que también sirve para XML, pero en nuestro caso es HTML, y lo vamos a guardar en una variable, BS en este caso. Luego, nosotros tendremos que buscar dónde está la info que queremos sacar. Para eso primero se hace un análisis del sitio web, por eso decimos que web scraping es específico a un sitio, y vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, las etiquetas de tipo, las etiquetas span con la clase phone number. Esto que va a hacer nos va a retornar un listado de spans,
Y luego una vez que ya tenemos esa etiqueta que ya les encontramos, vamos a armar nuestra estructura como a nosotros nos convenga. En este caso hacemos una lista de números, de número de teléfono, vamos recorriendo los spams y fíjense en que spam.string, es decir, la etiqueta spam, dame su contenido, que va a ser el número de teléfono y lo vamos agregando a esa lista. Para resumir, la lógica por lo general es siempre la misma. Primero hacemos la petición como hace el navegador, luego necesitamos parsear ese HTML, buscar las etiquetas que contengan los datos que deseamos obtener y por último estructurarlos de la forma conveniente para luego poder procesarlos como nosotros necesitemos. Bien, acá vamos a ver una demo bastante simple. Vean esta página, páginas blancas. Fíjense en que es bastante sencilla. Acá se puede buscar por nombre. Se escribe el nombre acá, se toca el botón buscar y abajo obtenemos los resultados. Fíjense en la URL páginasblancas.com.ar /persona Juan Pérez. Lo que sigue después de persona, fíjense que es por lo mismo que estoy buscando, entonces ya sabemos cómo lo podemos empezar a scrapear. Es bastante sencillo el método, ya que la URL la tenemos que formar con esto y concatenarlo por el nombre que queremos buscar. Bien, en este caso, fíjense que buscamos Juan Pérez, obtuvimos 1029 resultados. No lo queremos scrapear todos, no lo queremos obtener todos, sino que para esta demo vamos a mostrar cómo obtener estos resultados de la primera página. Bien. Bueno, ya investigando, fijándonos un poco más, mirando el código fuente de la página, podemos observar cómo está armada ese HTML. Podemos ver que cada contacto, si yo vuelvo a cada contacto van a ver que es un LI, es un ítem de una lista no ordenada. Fíjense que tiene la clase Result Business y Result Subscriber. Ese es el contenedor. Entonces nosotros vemos que esto es un LI, el siguiente Pérez Juan P es otro LI. Luego, mirando el código, vemos que en el nombre hay un H3, que es un título, con esta clase que se indica acá. Y adentro también tiene un enlace con el nombre Pérez Juan A. La dirección, podemos ver que está en un div con esta clase. Y dentro de ese div está separado lo que es la calle, la localidad y el código postal en distintos spam, pero estos spam están sin clase. Y por último, veamos acá que lo más importante de la página, lo que nosotros queremos obtener serían los números de teléfono. Fíjense en que no está directamente en el HTML, en texto plano, sino más bien que hay que hacer clic en este botón para que se muestre el teléfono. Bueno, este botoncito en realidad es un div con esta clase y tiene un evento onClick que va a ejecutar esta función, pero fíjense en que acá a esta función se le pasa un tipo y el número de teléfono que nosotros, esto es lo que queremos scrapear, lo que queremos sacar. Bien, una vez que ya tenemos la estructura, que ya analizamos cómo está hecho, vamos a programarlo, a ver cómo podemos hacer para scrapear esta página. Bien, les repito, no se asusten si no conocen mucho el código, esto va a estar en el repo para que después lo vean tranqui. Acá en la primera parte tenemos la URL del sitio, que es páginasblancas.com.ar /persona y lo que sigue es por lo que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, que en el caso anterior fue Juan Pérez, name vendría a ser Juan Pérez. Vamos a tener el response, hacemos una petición get, le pasamos la URL y los headers, si es necesario. Esto acá no lo agregamos para simplificar el código,
pero se le puede pasar un user agent para evitar de que se envíe el de user agent como si estuvieran accediendo desde Python. También se pueden mandar las cookies, pero para esta página que es bastante simple no hace falta manipular tanto eso porque no te bloquea. Luego necesitamos parsear el HTML obtenido en ese response, lo hacemos con Beautiful Soup, lo guardamos en una variable bs y con Beautiful Soup vamos a buscar todos los LI que contengan esta clase, que es la que vimos que tenía cada contacto. O sea, podemos decir que en cada LI vamos a tener un contacto. Por lo que empezamos a recorrer todos los LIs y por cada uno de ellos vamos a obtener el nombre, la dirección, que la dirección está dividida en la calle, la localidad y el código postal, y por último el número de teléfono. Para obtener el nombre, lo que hacemos es, por cada LI, lo que vamos a hacer es buscar el H3, que es el título que tiene esta clase, y luego dentro de ese H3 vamos a buscar un enlace, porque el título del nombre se encuentra en un enlace, y ya lo guardamos en la variable name. Fíjense que a name.string nos da el contenido de ese enlace y lo guardamos en la variable name. Luego para la dirección vamos a buscar el div con esta clase. Vamos a buscar todos los spans para recordar. Fíjense en que esta es la parte de dirección. En el div tenemos 3 spans que no tienen clases, pero están ordenados. Entonces, vamos a buscar todos los spans de la dirección. El primero es el de la calle. Acá lo que hacemos, limpiamos porque trae bastantes espacios en blanco. Los limpiamos para que nos quede solamente la calle bien limpia. La localidad es el segundo span. El código postal, el tercer span. Y luego por último, para obtener el número de teléfono, lo que hacemos es, vamos a recordar acá, este div tiene esta clase, estas dos clases, pero recuerden que no está dentro del teléfono, sino que está como un evento del mismo div. Entonces, lo que hacemos es buscar ese div con esas dos clases, buscamos el atributo onClick y ahí lo que hacemos es una expresión regular para buscar el número que haya en el onClick. Esto de expresiones regulares también hay que hacerse amigos si vamos a dedicarnos a hacer bastantes web scraping. Es muy útil el uso de expresiones regulares. Y fíjense que por último declaramos la variable número de teléfono y la almacenamos en la variable. O sea, ya tenemos el name, las direcciones y el número de teléfono. Acá vamos a mostrar una simple demo que es usando este código que se muestra acá es tal cual lo que está en la diapositiva, a lo mejor un poquito menos para que quede más claro. Fíjense que al ejecutarlo ingresa el nombre de buscar y ya se obtiene todos los datos que nosotros buscábamos. Bien, bueno, eso lo que mostraste recién eran en sitios estáticos, pero ¿qué pasa en los sitios dinámicos? Que decíamos que no está toda la info en el HTML, sino que necesita que el JavaScript o ya sea un framework como Angular lo renderice. Si nosotros hacemos lo que venimos haciendo con la librería request, al hacer la primera petición, vamos a tener un HTML, pero ese HTML va a incluir archivos, seguramente archivos JavaScript, en el cual no lo va a ejecutar. O sea, necesitamos un motor que ejecute ese JavaScript. Acá tenemos podemos decir que principalmente tenemos dos alternativas. Una, utilizar algún motor
que ejecute ese JavaScript para nosotros luego, una vez que ya tengamos ese HTML, poder scrapearlo. Esto se podría hacer, por ejemplo, con Selenium, que termina ejecutando un navegador con el WebDriver, ejecuta, supongamos, Chrome, y luego obtener la información. Pero algo más simple y más recomendable es que si es un sitio web dinámico, ver las peticiones que termina haciendo esos JavaScript que incluye el sitio y nosotros hacerlo uno por uno. Es decir, copiarle la dinámica que tiene el sitio, nosotros hacerlo a través de Python. Bien. Supongamos, a ver si me sale la pantalla. Supongamos que vamos un poquito más allá de OSINT. No sé si está muy dentro de OSINT. ¿Qué pasa si tenemos un login? Pues nosotros a lo mejor tenemos un usuario, tenemos la clave y queremos recolectar esa información, pero antes tenemos que iniciar sesión. Bueno, lo hacemos tal cual lo haría como el navegador, pero lo vamos a hacer mediante Python, mediante le daría request. Acá es importante la utilización de session, que una vez que hagamos esa primera petición para iniciar sesión, nos guarde la cookie. Esto es dependiendo cómo sea la implementación del sitio web. Si es mediante un JWT, bueno, deberíamos obtener ese JWT y después utilizarlo en las próximas requests. Supongamos este caso, que es muy común. Armamos un diccionario con el usuario, la password, y hacemos un objeto session con request.session y hacemos una petición post al sitio web, en realidad al endpoint donde se haga el login, y le pasamos la data. Un caso, por ejemplo, particular con Germán, nosotros necesitamos para un proyecto obtener la cantidad de SMS que quedan restantes de diversas líneas asociadas a nuestra cuenta, pero claro, no nos brinda una API con esa funcionalidad. Por lo que tuvimos que hacer un scrapping. Primero tenemos que loguearnos y luego ir a las diversas cuentas asociadas a las diversas líneas y consultar. Este ejemplo lo vamos a hacer no con la cantidad de SMS, sino con el crédito restante. Bien, como dije antes siempre uno cuando empieza a scrapear tiene que ver cómo está hecho el sitio web y qué peticiones hace. En este caso podemos ver que cuando uno va a iniciar sesión, hace una request post a este endpoint, y lo que le pasa como dato es login usuario, login password y si lo desea recordar. También una cosa a tener en cuenta es que seguramente vamos a tener que usar el request session, ya que al hacer ese inicio de sesión con ese post nos está devolviendo las cookies que son necesarias para nuestras próximas requests. Nosotros tenemos que enviar esas cookies. Bien, en este caso en particular, para hacer el login tenemos que enviar estos datos: login usuario, login password. Si queremos que nos recuerde, hacemos el objeto session. Fíjense que en este caso tenemos que hacer un session.get antes de esta URL web bienvenido, porque ya uno apenas entras, por más que todavía no se lo vio, ya nos está seteando algunas cookies o algunos valores que nosotros necesitamos enviarle en el post para iniciar sesión. Por eso eh, tiene que ver, depende muchísimo de qué sitio web vamos a scrapear. Hay que ver qué request hace, qué parámetros envía, si envía algún header en especial. A veces también valida mucho el user agent. Por eso lo ideal es utilizarlo desde el navegador, ver qué peticiones hace con el inspector, y después desde Python
intentar copiar, duplicar esas peticiones. Bueno, acá vamos a ver una simple demo en la cual no sé si se alcanza a ver ahí o hay que ponerlo más grande. Em, Ahí lo que está haciendo, está ejecutando y fíjense en que nos devolvió distintas líneas con los números, se ocultan los últimos tres números. El saldo y el vencimiento. Bien. Esto es una de las formas de cuando tenemos que hacer un login previo a obtener la información. ¿Qué dificultades? O sea, nosotros, web scraping está bueno, muchas veces van a ver que hay que jugar, hay que renegar un poco, pero hay varias trabas. Una de ellas, para evitar el scrapeo, lo que se utilizan son captchas. Eh, el no soy un robot que están viendo acá, el famoso de Google. Esta es la versión 2, que si detecta algo sospechoso, como por ejemplo un user agent raro o IPs que están en una lista bloqueante, si el mouse no se mueve como lo movería un ser humano, ya te va a empezar a pedir que resuelvas distintos acertijos como, por ejemplo, seleccionar dónde aparecen las bicicletas en distintas imágenes, seleccionar los semáforos, que a veces es hasta complicado hacerlo. Eh, bueno, eso ahí nos está trabando, no podemos scrapearlo. Podríamos empezar a hacer algún intento con algún bot que nos maneje el navegador, pero no el navegador que utilizamos con un WebDriver, por ejemplo con Selenium, porque ya te lo detecta. Hay algunas estrategias para evitar eso. Todavía no lo logramos hacer, estamos probando, pero una de las ideas es saltearlo. Luego está lo que es el reCAPTCHA versión 3, que el usuario no tiene que hacer nada, sino que ya el CAPTCHA solamente sin interacción del usuario ya le da como un puntaje de 0 a 1, donde 0 quiere decir que altas probabilidades que sea un bot y 1 es que legítimamente es una persona. Bueno, esta es una de las trabas. Y por otro lado, no sé si como dificultad, pero sí para tener en cuenta, son los términos y condiciones, siempre hay que leerlos, eh, de que no podemos scrapear alguna página que no lo permita. Por ejemplo, esta captura que hay es de Facebook, que no permite que obtengamos los datos mediante scripts automáticos. Bien, bueno, Germán. Sí. Si querés avanzar. Así. Dale. Bueno, ahora vamos a un poco a hablar sobre web scraping en la Darknet. Básicamente, ¿qué es la Darknet? Es aquella red en donde la información que se transmite entre un origen y un destino, en principio permanece anónima. Es decir, tanto el destinatario como el remitente serían anónimos. Básicamente, esta implementación se puede lograr a través de Tor. Tor es un navegador y también es un protocolo, en el cual en principio te asegura eso. O sea, eh, hay formas de alguna forma de evitar y ser expuesto, pero es bastante difícil. Entonces, la idea es cómo yo scrapeo en esta red de anónimos, digamos. Es básicamente igual. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, un sitio web en la Darknet funciona a través del protocolo HTTP. Entonces, si uno sabe scrapear a través de HTTP y leer código HTML, podría hacerlo sin problemas. O incluso también si fuese un sitio dinámico con código JavaScript o con código Angular, también lo podría hacer sin problema. Pero antes de lograr hacer ese scrapeo, hay que hacer una configuración previa, que es básicamente conectarse a la red Tor.
Para conectarse a la red Tor, uno debería utilizar el protocolo SOX versión 5, que eso en realidad lo que te permite es, a través de, por ejemplo, de un flujo TCP, conectarte al protocolo Tor. Fíjense que acá en este código que se ve ahí, en la segunda línea en la que está resaltada en negrito, session.proxies, ahí básicamente lo que estamos haciendo es estableciendo justamente en qué lugar está el servidor Tor escuchándonos. Entonces, ¿cómo funciona? Cada request que hagamos a determinada URL, recuerden que las URL en Tor se llaman URL Onion, porque tienen otro estilo, digamos, otro formato. Entonces, cada petición que hagamos a esa URL, antes de ir a esa URL, lo que va a hacer es pasar a través del proxy que indiquemos en esa línea. En este caso, estamos yendo a la IP local, porque ahí fíjense que es 127.0.0.1, 2.9050. Ese 9050 corresponde al puerto abierto de Tor por default. O sea, cuando uno instala el navegador Tor, por default te abre ese puerto y te escucha localmente para que uno pueda conectarse y acceder a la red Tor a través de ese software. Y bueno, y después, una vez que te conectas a la red Tor, ya a partir de ahí ya empezás a hacer las requests de forma convencional. O sea, no hay ningún tipo de problema y de ningún tipo de problemática. Así que es más de lo mismo. Así que, bueno, en principio, bueno, nosotros ya lo hemos hecho un montón de veces, así que después también hay demos también de eso en el código, pero no lo vamos a mostrar acá. Bueno, Fede, si querés continuar. Bien. Bueno, en principio Fede les habló de scrapping, de sitios dinámicos, sitios estáticos, y cómo obtener información de los HTML, que básicamente es texto plano. Pero como ustedes saben, la web hoy en día es muy multimedia, o sea, la información que uno encuentra públicamente no tan solo es texto plano, sino también tenés lo que es videos, imágenes, audios, y realmente creo que esa multimedia da mucha información que hay que saber interpretarla, hay que saber leerla, y no es tan simple. En principio, en principio existen herramientas que nos pueden facilitar la vida, pero como verán en unas diapositivas siguientes, van a ver que todavía hay cosas por resolver. Así que bueno, básicamente un video, ¿cómo está compuesto un video? O sea, creo que todos lo sabemos, pero por las dudas es audio y es imágenes, o sea, es una consecución de imágenes, una secuencia de imágenes. Ese audio, ¿qué nos interesa de saber de ese audio? Básicamente la transcripción, o sea, veámoslos como los subtítulos. Supongamos que un audio no tiene subtítulos, de alguna forma necesitamos transcribirlo, o sea, transcribirlo al texto para que después podamos analizar ese texto. Nosotros teniendo el texto ya sabemos que podemos hacer un montón de algoritmos y obtener información importante. O sea que básicamente el primer paso sería obtener el texto de ese audio. En cambio, en las imágenes, uno puede, por ejemplo, saber reconocer objetos de las imágenes, reconocer rostros, y no tan solo reconocer si hay un rostro, sino también ir un poco más allá y saber de quién es ese rostro, a quién pertenece ese rostro, ¿no? Bueno, ahí obviamente tiene que cruzar información con alguna base de datos que te viene esa información, pero es posible. También obviamente en imágenes que no pertenecientes a videos, o sea, imágenes, por ejemplo, JPG, PNG, pueden tener metadatos, y también uno puede analizar esos metadatos y de alguna forma que te den alguna información. O sea, puede scrapear esos metadatos. En algunos casos, hasta uno puede encontrar la geolocalización en el lugar en el cual se sacó esa foto, por ejemplo. Bueno, avanzando un poquito, vamos a profundizar estos temas. En principio vamos a hacer scrapping en videos. Nos vamos a centrar ahora, en estos momentos, en YouTube. ¿Por qué nos centramos en YouTube? Porque YouTube tiene una API que se llama Caption, que es básicamente esta API te permite eh, obtener la transcripción de un determinado video. O sea, yo busco un video en YouTube, obtengo el ID de ese video y de alguna forma a través de esa API me da toda la transcripción de ese video. Esa transcripción, fíjense en el gráfico que les estoy mostrando, a la izquierda dice video, se obtiene la transcripción y aparece, se bifurca en dos partes, generada automáticamente y creada manualmente. Es decir, esa transcripción actualmente YouTube te la genera automáticamente, o bien puede existir
alguna persona humana que lo haya cargado manualmente. Esto es tal vez algún subtítulo que por ahí sea algo más específico, bueno, también se puede hacer. Y fíjense que la salida de ambos termina siendo, por ejemplo, un JSON con este formato. Texto, contenido, o sea que básicamente es el contenido de la transcripción, dónde comienza, o sea, el start, en qué segundo comienza, y la duración, la cantidad de segundos que dura esa transcripción. Esto lo vamos a ver en Python y básicamente la salida de esa es un diccionario en Python común. Enseguida vamos a ver una demo. Bueno, ahí está el link de developer.google.com, en donde uno puede acceder a la API y tiene eh, una información bastante entendible de cómo usarla. Sin embargo, uno la puede usar directamente o bien puede utilizar la librería de Python que se llama YouTube Transcript API. Esta librería ya te lo facilita. Tener en cuenta que para obtener la transcripción no hace falta registrarse en ningún lado, no hace falta obtener ninguna API key, es simplemente libre para todos y cualquiera lo puede hacer sin es totalmente público, o sea, totalmente público, no hay forma, no hay ningún mecanismo de autenticación ni de autorización. Bueno, continuamos. Ahora, si me permite producción, vamos a poner en pantalla completa porque vamos a ver la demo y Fede te voy a permitir que compartas la terminal. Así, básicamente vamos a ver un ejemplo sobre cómo scrapear un video. Si le puedes aumentar un poquitito la letra, un mínimo, así. Ahí está, genial, gracias Fede. Bueno, ahí vamos a botar un archivo main que básicamente lo que hace es ir a un determinado video de YouTube y te trae, te trae la transcripción. Bueno, ahí si Fede subís un poquito más, fíjense cómo está compuesto, o sea, es una lista de objetos en donde tenemos el texto. Dicen, por ejemplo, a ver, para adelante en algún segundo, ahí, por ejemplo, ahí dice serían nada el tiempo que tarda un fotón en, y bueno, de abajo dice recorrer una millonésima parte de él. Bueno, ahí lo vamos obteniendo a toda la transcripción. Fíjense dónde comienza y cuánto dura eso, o sea, cuánto tiempo tarda la persona que lo está hablando en decir eso. Y si ustedes van al video de YouTube van a ver que coincide todo. Eso está buenísimo. Y a partir de esa información uno lo puede analizar y obviamente encontrar, por ejemplo, palabras de interés o ver si nombran a alguien o bueno, un montón de cosas. O sea, es un montón de información que estamos teniendo en formato texto a través de un video, o sea, a través de un audio, básicamente. Eh, bien, ahora vamos a ver, ya está Fede, vamos a volver y vemos el código. Eh, Bueno, acá fíjense el código, fíjense lo cortito que es el código, ¿no? O sea, es algo extremadamente simple, o sea, para esta prueba, ¿no? Obviamente después uno lo puede complejizar muchísimo, pero fíjense que la primera línea, bueno, importa la librería YouTube Transcript API, esta la que estábamos utilizando, y ahí fíjense el video ID. Ese video ID es un numerito de, creo que son 2, 4, 6, 8, 10 o 12, no sé bien, eh, tanto letras como números, que básicamente corresponde al ID que está en la URL. O sea, la URL de YouTube, si ustedes se fijan, tiene al final de una string. Bueno, ese es el string, ese es el ID del video. Ese ID ustedes se lo pasan al método getTranscript de esta librería y ya obtiene toda la lista de la transcripción que vimos recién. Pero tengan en cuenta que tienen que saber el lenguaje en el cual, o el idioma, mejor dicho, de ese video, porque el generado automáticamente, todos los videos van a tener una transcripción generada automáticamente. Eso es así. Eh, entonces, uno tiene que saber, por ejemplo, si está en español, le tiene que poner es. Pero a su vez, uno podría, por ejemplo, obtener en español y traducirlo al inglés, o mejor dicho, al revés. En nuestro caso, es al revés. O sea, obtener el inglés y tal vez traducirlo al español para trabajar con nuestro idioma, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y después, básicamente, uno puede iterar esa lista de transcripciones y hacer cosas. Fíjense que es simple, que es bastante simple y bastante útil. La verdad que es muy útil. Bueno, continuemos. Bien, fíjense que recién hemos hablado de transcripción y básicamente YouTube, ¿qué está haciendo ahí? Está haciendo un reconocimiento de voz
por nosotros. O sea, nosotros usamos la API, pero ya YouTube ya lo procesó, ya reconoció la voz de la persona que estaba hablando y nos da toda esa información. Pero básicamente, ¿cómo trabaja eso a nivel muy abstracto? Y bueno, uno recibe una señal de audio y por supuesto también recibe una señal de ruido, ¿no? Porque evidentemente antes de transformar esa señal de audio en texto, tiene que eliminar el ruido, porque es muy probable que haya ruido. Entonces eso lo hace pasar por un bloque de inteligencia artificial, llamémoslo así bien abstracto, que básicamente lo que hace es generar esa transcripción. Recuerden que el reconocimiento de voz es una disciplina de inteligencia artificial, eso es una materia que parte de toda la inteligencia artificial, que básicamente bueno, permite hacer esta conversión. Hay librerías y algoritmos que ya existen, evidentemente. Bueno, la demo está en el GitHub, ahí está la URL. Se la dejamos a disposición para que ustedes la descarguen y la prueben. Básicamente lo que hace es hacer un reconocimiento de voz de un video aleatorio, o sea, no un video de YouTube, sino que imagínense un video que está en una web y obtienen la transcripción de ese video. Y bueno, la librería para Python se puede usar de esa. Hay varias, nosotros usamos esa que está bastante buena. Ahí también está el link. Y bueno, imagínense también, bueno, esa es una alternativa, ¿no? O sea, uno puede hacer el reconocimiento de voz utilizando alguna librería de inteligencia artificial, o también puede, si me ocurre, ¿no? No lo probé, puede, supongamos que está en la web, encuentra un video que no es de YouTube y necesita obtener la transcripción. Lo que podría hacer es descargarse el video de alguna forma y subirlo a YouTube y después generar la transcripción, o sea, hacer como un truco de hacer que la transcripción la haga YouTube por nosotros. Entonces, si no queremos renegar, podemos hacer esa estrategia. Tal vez nos lleva un poquito más de tiempo o no, no sé, habría que ver, pero creo que sería totalmente factible hacer ese experimento, ¿no? Creo que funcionaría. Eh, bueno, sigamos. Bueno, hemos hablado de reconocimiento de voz o de audio, mejor dicho, en lo que es video. Ahora vamos a hablar de reconocimiento de las imágenes. El reconocimiento de las imágenes, ¿qué problema tiene? O sea, básicamente un video tiene un montón de imágenes. O sea, supongamos en 2 minutos hay un montón de imágenes ahí. Pero ¿qué pasa? Puede ser desde que todas esas imágenes sean muy parecidas, porque el video es monótono, tal vez hay una persona hablando y nada más, o nada que ver, o puede ser que sea un video totalmente aleatorio, o sea, en donde va cambiando un montón y hay un montón de objetos y nuevos personajes y demás. Entonces, básicamente, la pregunta es, bueno, che, tengo que analizar las imágenes, bueno, pero ¿qué imágenes? ¿Cada cuánto tomo una muestra? O sea, la pregunta se sintetiza a cada cuánto tomo una muestra de una imagen, cada 10 segundos, cada 20, tengo que utilizar ¿es por tiempo la cosa o tengo que utilizar otro tipo de algoritmo? Entonces, se nos ocurre con Fede pensar un poco, no hemos implementado, pero pensar cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, básicamente, la idea sería, primero pensemos cómo está compuesto un video. Un video está compuesto por al menos una o más escenas. O sea, sabemos eso, o sea, siempre va a haber una escena, porque si no hay una escena, no hay un video. O sea, hay una o más escenas. Entonces, en esa escena, uno que tiene objetos y personajes. La idea sería como que de alguna forma detectar esos objetos y detectar esos personajes. ¿Y cómo lo detectamos? O sea, lo interesante sería que tengamos al menos una muestra de cada escena. ¿Por qué? Porque asumimos que en cada escena va a haber objetos distintos o normalmente pueden ser distintos. Puede ser que no, puede ser que todas las escenas sean lo mismo, o sea, y no encuentres nada, pero es conveniente que en cada escena uno tome al menos tome una muestra. O sea, en cada escena al menos una muestra tienes que tomar. Entonces, básicamente la idea sería, che, ¿cómo detectamos que hay un cambio de escena en un video? ¿Es factible? ¿Se puede o estoy delirando, digamos? Bueno, eso sería como una tarea de investigación que seguramente lo vamos a encarar con Fede para saber si esto es posible, si de esa forma podemos de alguna forma detectar los objetos y personas y personajes que existen a lo largo de un video. Bueno, eh, ya con esto continuamos. Y bueno, conclusiones de esta charla, básicamente son 4 las que podemos tomar a grandes rasgos. La primera es que cada página web
tiene datos, ¿cierto? Cuya extracción puede variar de acuerdo a la tecnología en la cual se implementó. Es decir, si por ejemplo se utilizó Angular, normalmente cuando uno accede a la página web, el HTML es muy básico, o sea, no tiene casi nada de información y debería hacer algunos trabajos extras. Segundo, alguna dificultad si es reCAPTCHA. El reCAPTCHA justamente se inventó para evitar los bots. Entonces, el scrapping no es más que un bot que analiza información. Entonces, ¿cómo lo rompemos al reCAPTCHA? O sea, ¿se puede saltear? No se puede. O sea, hay un montón de trabajos ya hechos en Internet y bueno, hace mucho ya se viene trabajando sobre técnicas para poder saltear el reCAPTCHA y habría que ver si efectivamente se puede. Bueno, Fred estuvo hablando bastante sobre ese tema. Y el tercer punto es, bueno, para hacer de scrapping en la Darknet, por ahí uno, no sé, tal vez no se da cuenta, pero es básicamente lo mismo que hacer en la web normal. Y como cuarto punto, muy importante, creo que una de las conclusiones más importantes es que ya no tan solo tenemos que hacer scrapping del texto plano, porque ya no solamente es información, sino la multimedia. O sea, hay mucho contenido, muchos datos en la multimedia que encima es abierta y que se puede extraer información y hay que aprender a extraer esa información. Si no aprendemos a extraer esa información, estamos perdiendo un montón de porcentaje de información. No sé cuánto, pero estoy seguro que es un montón. En las redes sociales hay un montón de multimedia, en todos lados, realmente. Entonces, sinceramente, creo que para ser completo en cuanto al scrapeo, hay que aprender a hacer scrapeo en la multimedia. Bueno, con esto ya estamos terminando. Eh, bueno, si cualquier pregunta nos pueden contactar por Twitter, ahí están los Twitter tanto Fede como mío, y tenemos un Twitter adicional que es el Twitter del laboratorio de seguridad informática de acá de la Facultad Regional de Córdoba, la UTN, que bueno, estamos empezando a trabajar con el Twitter porque normalmente éramos bastante cerrados, no comunicábamos nada, entonces, bueno, de alguna forma queremos empezar a cambiar esa actitud, ese comportamiento, y bueno, además también tienen la URL de toda la demo, Web Scrapping, que ahí pueden clonarla y jugar, y de última no, también pueden hacer un pull request si quieren hacer algún cambio, lo que sea. Bueno, muchas gracias por la atención y creo que le dejamos un espacio para las preguntas. Muchas gracias. Pero